En As Colombia, para Colombia y para todo el resto de ediciones, es un placer saludar a Alfredo Arias, es el técnico del Deportivo Cali, ya estuvo en el Deportivo Cali y nos alegra que haya regresado al fútbol colombiano también por su paso por el Deportivo Independiente Medellín, donde estuvo en una final. Profe, ¿qué tal? Qué gusto y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, profe, muchas gracias por atendernos. Bueno, volver a Cali, yo creo que lo digo porque soy caleño, soy de esa ciudad. Pocas sensaciones como las que uno siente con la brisa de Cali a las 5 de la tarde, ¿no cree? Sí, Cali Cali es especial, como todas las partes de Colombia. Nosotros aparte de ser un país muy hospitalario en su gente, la naturaleza lo favorece totalmente. Entonces, tanto en Medellín como en Bogotá, con Santa Fe y ahora acá en Cali la segunda vez, nosotros estamos muy a gusto. Principalmente a mi señora le gusta mucho Cali. Profe, para comprobar qué tan caleño está usted, díganos, ¿ya de vez en cuando incluye algún pan de bono en el desayuno? Trato de que no, porque tengo que trato de guardar una dieta, pero de vez en cuando alguno como, pues son muy ricos, pero yo tengo que guardar una dieta para poder estar bien, así que no, pero sí, son muy ricos, sí. De hecho, hay unos entrenadores que nos han dicho a lo largo de esto, profe, de esta travesía periodística, que ellos justamente hacen una dieta rigurosa y se mantienen en forma también para darle ejemplo al jugador. ¿Usted también lo hace por eso? No, yo porque quiero estar bien. Ah, bueno. Yo soy más egoísta, quiero estar bien y siento que a medida que me mantengo cuidándome en las comidas, o en lo que puedo tomar y hacer ejercicio, fundamentalmente el hacer ejercicio me, me hace muy bien. Creo que uno lo aprende seguramente con la edad, con los años, pero el ejercicio no debería faltar nunca en el ser humano, ¿verdad? La actividad, el moverse, hace muy bien. Óigame, profe, ¿qué hace distinto al uruguayo del colombiano y qué lo hace parecido? Todo país tiene su propia cultura, sus propias costumbres, ¿verdad? Y sí, aunque, a ver, ya el idioma, aunque es castellano, nosotros el sur lo hablamos bastante diferente. Diría que lo hemos pervertido al castellano. Pero después están las costumbres, la idiosincrasia de cada pueblo, cada lugar, incluso dentro del país, ¿no? No es lo mismo una zona que otras a veces. A mí me enseñaron desde siempre, mi padre siempre me decía, donde fueres, hicieres lo que vieres. O sea, con esto quiero decir, trato de adaptarme y trato de aprender, siempre aprender, y saber que, el que tiene que cambiar soy yo, no va a cambiar el país donde yo voy para que. Entonces, tanto en las comidas o en las costumbres, los climas, todo te hace adaptarte de una manera diferente. Eh, el colombiano, yo voy a hablar algo que lo he hablado muchas veces, incluso lo he hablado en Uruguay. El colombiano, eh, yo creo que por su cultura que tiene que ver con las razas, ¿verdad? Con que, por ejemplo, en Uruguay no quedó ni un indígena, ni Wow. uno. Fueron exterminados todos. Esa riqueza de razas que tiene Colombia con la raza negra, la indígena, la autóctona y después la mezcla con los españoles y todo, hace que tengan una cultura de respeto, de mucho respeto. Quizás también tenga que ver con la religión, ¿verdad? Nosotros allá en el sur somos más brutos, decimos las cosas más sin pensar, yo creo. Eh, Igual te digo, o sea, yo soy uruguayo de raíz y hasta mi muerte, o sea, soy orgullosamente uruguayo, pero uno con el tiempo sabe valorar en el otro cosas que de repente uno no tiene. Tienen, profe, y esto lo decía alguna vez Oscar Washington Tavares, tienen una ventaja de ser un país pequeñito en tamaño, y es que las oportunidades para los chicos, para los más jóvenes, pues no son tan variadas como en un país más grande. Y nos decía
eso ha logrado que muchos niños vean en el fútbol una posibilidad de cambiar su historia, y por eso el futbolista uruguayo puede ser tan combativo y la cultura del fútbol en Uruguay sea tan de todo el mundo, ¿no? Que no sea de nicho, sino que es una cultura de país el fútbol. Sí, muy bien, el maestro lo ha analizado. Bueno, el maestro nos ha dado a todos muchas enseñanzas. Yo el otro día decía, en una entrevista para unos colegas tuyos acá, que la ventaja justamente de nuestro país en cuanto a por qué los jugadores más jóvenes, en edades más jóvenes, están más competitivos. Después también eso está para estudiar. También nos cansamos antes, nos lesionamos antes, porque como desde más jóvenes estamos compitiendo, esa vida útil a veces se acorta, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y tiene que ver justamente con la geografía y lo grande del país. Colombia, que tiene una riqueza bárbara, que es un país muy rico y muy grande, esa extensión y esa dificultad para llegar a algunos lugares hace que, por ejemplo, en edades pequeñas o tempranas, un niño no sepa lo que es jugar. Por ejemplo, un niño de Cali no sabe lo que es jugar contra Atlético Nacional. En cambio allá estamos tan cerquita, ni siquiera no hay que tomar avión para ir a jugar en primera división, imagínate. En formativas están los mismos equipos. O sea, desde los 6 años, los mismos equipos tienen esas formativas. Entonces, desde los 6, 7 años, sabés lo que es enfrentarte a Peñarol si jugás en Nacional, o a Nacional si es en Peñarol, o a Wanderers, o a River, y son lo que después vas creciendo y vas enfrentando, ¿verdad? Y vas mejorando o empeorando, pero te da una capacidad de competencia diferente. Lo que no quiere decir, y vuelvo a resaltar esto, que el jugador colombiano no llega. A veces le cuesta más en la edad. Yo noto que las edades son posteriores a lo que en Uruguay se da, ¿verdad? Por una cosa geográfica y de traslado y económica, ¿no? Porque si se pudiera pagar un campeonato nacional de formativa, se pagaba. Lo que pasa es que es inviable. Total. Profe, pero en Uruguay existe, bueno, toda la vida los han identificado, yo creo que es una bendición también, se lo han ganado, que aquello de ser combativos y todo esto se le llame la garra charrúa, ¿no? ¿Existe esa famosa garra charrúa? Increíble, ¿no? Lo paradójico, no hay ni un charrúa. O sea, no quedaron ya hace cientos de años que no hay charrúas. Pero bueno, sí, se nos identificó durante mucho tiempo con esa garra, y yo creo que tiene la misma explicación, y la que explicaba el maestro Tavares, la necesidad. Al no haber tantas oportunidades en otras cosas, la economía nuestra se limita al ganado, ¿verdad? A la agricultura, al ganado. Quedás limitado en muchas cosas como país, pero también, como tú dijiste, como adolescente, como niño. Y la facilidad que hay para jugar y lo bien que se nos dio en aquellos años, hace muchos años, que todos éramos habitualmente finalistas o campeones en lo que competíamos, hizo que el fútbol fuera un medio más para poder sobrevivir. Y la necesidad que yo digo que se vive a nivel desde muy chico allá, que no quiere decir que no esté acá presente, pero acá hay otro tipo de posibilidades siempre. Hay otro tipo de posibilidades. Y eso hace, claro, que sea de vida o muerte, y que la competencia a los 6 años, si ustedes fueran a ver el babifútbol en Uruguay, yo creo que se escandalizarían, porque aparte los padres se vuelven no locos, enfermos, ya poco falta que entren a la cancha a pegarle a sus hijos si no hacen bien las cosas, o a querer increpar al técnico porque no los pone. Se pasa para el otro lado también, ¿verdad? Y es un factor psicológico que en muchas reuniones los que ya llevamos unos años en esto decimos, bueno, en algún momento tenemos que parar esta locura, porque está creciendo día a día, ¿no? Y no le hace bien al jugador, porque con toda esa presión. Ahora, por otro lado, muchos dicen, sí, pero gracias a esa presión
es que llegan a los 15, 16, 17 años, debutan en primera y están preparados. Eh, igual, igual, esto que voy a decir también lo he dicho muchas veces, el jardín de enfrente del vecino es más verde siempre Siempre. y es más fácil de cortar, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco es que en Uruguay eh, los jugadores son todos buenos y los jugadores es fácil que nazcan y que crezcan, porque si no tendríamos que ser campeones de todo. Sí hay una muy buena materia prima a raíz de un montón de aspectos culturales, de geografía, de necesidades económicas, sí hay una muy buena materia prima. Pero después está el siguiente paso que nos ha costado mucho dar y más nos ha costado a raíz del cambio de reglas. Esa garra charrúa que explicaban en otros lados o nosotros mismos nos explicábamos, nos permitía pegarle un codazo a un jugador cuando el juez no veía. Nos permitía y a nosotros de niños nos enseñaban que eso era de vivos o de guapos o de más hombres. Ha cambiado tanto la cultura que hoy no le puedes decir a un hijo, a un niño, pegale un codazo al otro cuando lo ves. Te voy a dar un ejemplo. Cambió tanto este deporte con las reglas del fair play y del VAR ahora. Yo me crié, y te digo, me crié y enseñé incluso a mi sobrino en algún momento cuando que si el arquero se caía por alguna cosa, el arquero rival, patea al arco, o sea, Sí. pegale al arco que el arquero está caído. O sea, eso era normal y era de vivos, de viveza, y que debías tirar al arco, como si el arquero está caído vas a tirar la pelota para afuera. Eso hoy es inviable, como muchas cosas en el mundo que han pasado a cambiar de tal manera que uno dice, ¿cómo esto era real y ahora no es? Pues así es. Y a nosotros el fútbol uruguayo nos ha costado adaptarnos a ese cambio de normas. Nos sentíamos muy cómodos en ese gris de si cobraban una falta o no la cobraban, si en la noche no dejábamos dormir a los rivales tirándole en el hotel cosas. Aquel ambiente de Libertadores era ideal para nosotros, ¿no? En esa necesidad que teníamos y que veníamos y peleábamos más que jugábamos, nuestro fútbol se imponía. Pero ahora el fútbol necesita de jugar más. Yo creo que evolucionó para bien. Igual que el mundo ha evolucionado para bien, o sea, cuando antes era normal destratar a una mujer, lo veíamos en nuestras propias casas y familias, ¿verdad? Hoy eso es, gracias a Dios, ya no es posible, porque el mundo evolucionó y junto con el mundo evolucionó el fútbol. Pues qué magníficas reflexiones, profe, porque sí, efectivamente era normalizar cosas que hoy son difíciles o imposibles de normalizar y que son señaladas por toda una sociedad como negativas. Ahora, el fútbol uruguayo, a pesar de su garra charrúa y de su, comillas, viveza de aquella época, pues siempre dio jugadores talentosos, ¿no? Recoba, Forlán, recientemente Francescoli y recientemente Valverde. O sea, nunca faltó el talento. Es verdad. Mira, yo tenía muchas discusiones con algunos compañeros míos de fútbol o de mi misma edad, o incluso colegas cuando yo me inicié tarde a dirigir, ¿verdad? Cuando me retiré del fútbol dije, nunca voy a ser técnico. ¿Por qué? Y porque me fui muy enojado con el fútbol, con todo lo que había y suele pasar a mucho. Pero bueno, a lo que iba es que es verdad que yo les decía a esos, no, pará. El fútbol uruguayo no solo fue meter y correr, porque nosotros en 1930, pero no voy a hablar del 30, vamos a hablar del 50, que es la última vez que salimos campeones mundiales, nosotros jugábamos con 5 delanteros. O sea, eran los 12 wings que le decían en aquel momento, que eran extremos, jugaba un 8 y un 10 que a ver cuál de los dos jugaba y era más ofensivo, y un 9. Y defendían esa línea de 4 y uno por delante que era el número 5. Pero nosotros en ese año que fuimos campeones del 50 teníamos 5 para atacar, ¿verdad? Lo mismo que en el 66 cuando Peñarol, en aquella super Peñarol que sale campeón de América, el mundo le gana a Real Madrid, 5 para delanteros tenía Peñarol. Y esto yo siempre lo discutía porque claro, a mí me ponía de ejemplo, nosotros lo nuestro siempre fue garra charrúa,
no, que vamos a estar ahora saliendo jugando y jugando ahí al lado. Es que el fútbol evolucionó. Nosotros por mucho tiempo tardamos, ahora el fútbol uruguayo, yo creo que como todo el mundo, lógicamente que hoy la educación viene desde la imagen, desde la comunicación tan rápida, ¿verdad? No necesitas estudiar libros para saber de algo, para conocer de algo, y el fútbol específicamente es así. Nosotros en un momento habíamos quedado cuando yo empiezo a dirigir en Uruguay, la mayoría de los equipos seguía sacando largo. O sea, le agarraba el arquero, hacía así y pegaba ya. Y estoy hablando de 2012. Todavía en el 2012, cuando otros ya intentaban siempre jugar, nosotros seguíamos con el saque allá, ¿verdad? Porque yo enfrentaba a esos equipos. Y yo les decía, les daba el mismo ejemplo, decía, pero es como si en el básquetbol ahora vieras que el del básquetbol, cuando va a sacar de abajo del suelo, dice, vayan todos para allá arriba. La tira allá arriba. Es una pelota dividida. El fútbol igual, como digo, ha evolucionado en el juego, en la limpieza de la consecución de las cosas, o sea que vos tenés que realmente jugar mejor que otro equipo, no podés hacer trampas, no podés agredir al rival porque si no sos expulsado, un montón de cosas. También estoy de acuerdo con muchos de mis colegas del mismo tiempo, contemporáneos, que el fútbol ha perdido algunas valencias que tenía como tal en el pasado. Y, por ejemplo, en ese fútbol tan asociado se ha perdido individualismo. Sí, bien. ¿Verdad? Se ha perdido el que jugaba distinto. Está difícil de encontrar, sinceramente. ¿Verdad? Culpa de nosotros, los técnicos, fundamentalmente desde las formativas al primer equipo, que queremos que todos corran. El fútbol ha perdido, a raíz de que todos intentamos jugar desde nuestro arquero, ha perdido conceptos defensivos. O sea, yo noto que me llegan, no solo acá en Colombia, en Uruguay, en Ecuador y en Bolivia, en todos los países, en Chile, en todos los que nos tocó dirigir, yo fui notando que la involución en los fundamentos defensivos se iba produciendo. Y yo veo hoy la Champions League, veo selecciones supercampeonas en Europa que cometen errores defensivos que cualquier equipo en los años aquellos pasados no los cometía. O sea, a veces veo defensas que no agachan el cuerpo y perfilan y llevan a su rival a la pierna inhábil. ¿Por qué? Porque ese defensa en formativas y cuando llega a primera nosotros le pedimos que ataque y que salga jugando porque priorizamos lo ofensivo, ¿verdad? Y yo soy uno de esos ejemplos que me gusta a veces demasiado el arco contrario y descuido el mío. Pero sí debo decir que esa didáctica, esa formación defensiva tiene que volver en algún momento para volver a recuperar solidez defensiva, ¿verdad? Y se va a hacer muy difícil entonces convertir. Y lo otro, a las canchas mejorar, los campos de juego mejoraron exponencialmente a lo que me tocaba a mí jugar, o mismo hasta el 2010, 2005, las canchas. En todo el mundo hoy día se cuida que la cancha esté buena, ¿verdad? Entonces jugamos todos por abajo. El fútbol aéreo ha perdido también exponentes, o sea, Mucho. hay pocos cabeceadores. Y cuando hay un cabeceador se destaca sobremanera sobre el resto. De acuerdo. Quiero decir con esto que toda evolución acompaña seguramente una involución. A ver, no hay duda que el mundo y el universo evolucionó en la comunicación a larga distancia, pero eso trajo aparejado la incomunicación o descomunicación a corta distancia. Hoy estamos en una mesa, y digo estamos porque a mí me pasa, y agarro el teléfono y al rato me doy cuenta que estamos esperando la comida y no hablamos entre la comida, o sea, no, sí, nos estamos comunicando de repente con personas que nunca hubiésemos soñado o con noticias, pero con el de al lado, el cercano, dejamos de hablar, Y lo mismo le pasa al fútbol, porque el fútbol es una expresión de la sociedad y del mundo. Puede ser incluso, profe, de esas posiciones que usted estaba tocando que me parece una reflexión muy interesante lo del delantero 9, de lo del delantero de área. Hoy mucho se pide que el delantero sepa jugar y el delantero de área tipo Inzaghi y todos estos ya cada vez son menos. Muy buena. ¿Mm?
muy buena, porque el otro día a ver, nosotros estuvimos buscando un número 9, claro, dentro de las posibilidades que Cali puede traer, Claro, ¿verdad? claro. Y buscábamos un colombiano ahora. Y claro, o están ya ocupados, o están más cerca del retiro, o vienen de no jugar hace un año y medio. Pero no le pasa solo, no me pasa solo a mí, a Arias acá del Cali. Eh, Muchos técnicos que somos, me llamaban ahora en plena pretemporada, si no tenía un número 9 yo acá que no utilizara, o si conocía alguno. O sea, porque el gol lo van a querer siempre. Y, y a ver, nos está pasando en Colombia, hablo de nos, porque yo hacía un análisis la otra vez y digo, ¿cuántos hay menores número 9 en la liga, en los equipos que estén destacando? ¿Cuántos Pocos, hay? Hay muy Muy pocos, pocos, profe. profe. el que podía estar acá, lamentablemente se lo llevan rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Durán. Sí. Durán Sí. podría haber seguido jugando en un equipo grande colombiano en otra época, ¿verdad? Hubiese pasado de Envigado a un equipo grande y hoy lo tendríamos acá. Pero ya no dan los tiempos, ¿verdad? Ya se lo llevaron. Ya está ahora en Arabia, imagínate, ya está. Y, y los goleadores de este fútbol, todos están arriba de 30 años. Y quizás un poquito más. Y eso es preocupante, ¿no? Que no estemos produciendo esa posición tan importante, tanto para el mercado económico, si es que querés sobrevivir un equipo, como para hacer goles, que es fundamental, que no los estemos produciendo. Y ese es un tema, ¿no? Vos recién decías, quizás los estamos preparando tanto en asociarse y en salir de aquella zona, que después no estamos dando las enseñanzas de dónde se debe parar, cómo se debe perfilar, qué palo atacar, el primer palo, el segundo palo. Hay una cosa también que está pasando. El otro día yo se la decía a mi cuerpo técnico, porque tengo a mis dos asistentes y van a ser técnicos. Yo creo que las formativas tienen que recuperar eh, técnicos que enseñen didácticamente, que se preocupen de parar la práctica y decir al 9, no estás perfilado para el área. Yo noto que esta abundancia de información y que todos quieren ser Klopp o Guardiola desde ser técnicos, cuando son técnicos desde la sub-15, hacen que entrenen igual que el primer equipo, que pidan los resultados del primer equipo, que hagan y gesticulen y den las charlas igual que el técnico del primer equipo. Y lamentablemente la formación es otra cosa. La formación es justamente formarlos en los conceptos defensivos, quienes tienen que tener más conceptos defensivos, y en los conceptos ofensivos, quienes tienen que tener los ofensivos, para que cuando lleguen a primera, si le queda un gol para definir con borde interno, la pelota vaya adentro. Y no, quizás ese jugador, como lo dirigen como a Klopp o como a Guardiola, sale, se apoya, juega un toque, juega dos, corre al defensa o al lateral porque tiene que correrlo allá y defender, pero se está salteando horas de quedarse a definir con la borde interno, de quedarse a definir de volea, de quedarse a cabecear con un parietal y no cerrar el ojo, de quedarse con el otro. Y eso es también fruto de la evolución. Los técnicos jóvenes hoy saben mucho, aprenden muy rápido, hay cursos de todo tipo, apretamos una computadora, vamos a Europa y vemos entrenar a Klopp, vemos entrenar a Guardiola, vemos entrenar a Luis Enrique, pero el jugador necesita antes hacer la A, hacer la E, hacer la I, porque si No es no, igual la escuela a la universidad, profe. exactamente. Yo creo que está faltando otra vez volver sobre nuestros pasos y poner en formativas gente que no tenga tanta aspiración de dirigir en primera, pero que sí tenga la experiencia de enseñarle a un defensa, enseñarle a un atacante lo que va a tener que aprender. Quisiera preguntarle, hablando de todos esos cambios, profe, que ha traído el fútbol, la adaptación es muy difícil. La adaptación siempre se habla del tiempo de adaptación de un jugador,
del tiempo de adaptación de un técnico para empezar a dar resultados o para empezar a mostrar una versión final que guste y que sea competitiva. Pero a mí me sorprende, y lo hablo en primera persona y permítame hacerlo, que siempre que usted llega a un club, muy rapidito se ve la mano del entrenador y eso no es tan común. Normalmente lo que pasa es que el entrenador siempre llega y dice, hey, estamos empezando, hey, deme 10 partidos, un semestre no es suficiente para mostrar, pero vemos que gane o pierda, el equipo de Alfredo Arias es el equipo de Alfredo Arias. Lo vimos en el Medellín, lo vimos en Cali en su primera etapa y lo vimos en Santa Fe. ¿Cómo hace para que le rinda el tiempo, profe? Eso no es tan sencillo en el fútbol. Tengo la suerte de siempre de tener buenos jugadores. Tengo la suerte, sí, esa es una de las causas. Y la otra es que, por lo mismo que yo te decía que no había querido ser técnico de joven, eh, he tratado todos los días de acordarme que cuando yo era jugador me equivocaba. Y, y cuando me paro delante de un jugador, trato de ponerme en ese lugar. Y yo creo que el jugador eso lo acepta bien, ¿verdad? Más que subirme a un púlpito y decir esto es así y debe ser así porque yo lo digo, creo que también ese estilo de direccionamiento, de gerenciamiento, si lo querés hablar a nivel de empresas, lo digo porque yo tengo la razón o de un padre en sus hijos, también evolucionó hacia otro lado, ¿no? Para mí es muy importante que mis jugadores se convenzan. Lo primero que trato es de convencerlos de que eso que vamos a hacer y de lo que entrenamos los va a mejorar, los va a hacer mejores, ¿verdad? Nunca prometo campeón, no he podido en Colombia, en otros países sí. Nunca prometo ganar, nunca les digo, hagamos esto porque vamos a ganar, no. Porque el fútbol y especialmente este juego es muy impredecible, ¿verdad? Pero sí les digo que ellos van a mejorar, que ellos van a ser mejores como equipo y como jugadores. Sí, son buenos profesionales primero, si entrenan con deseo y alegría de estar y agradecimiento por estar siendo un jugador de fútbol profesional entre tanta gente que lo querría hacer. Y trato siempre de basarlo en ejemplos, no en los ejemplos de los equipos que yo he dirigido porque me da mucha vergüenza, pero sí pongo los mejores equipos. A través del video hoy, a través de la imagen, vos les podés dar ejemplos a los equipos y decirle, por este lado tenemos que ir. Miren este equipo. Y a veces lo hago con equipos que no son tan famosos, ¿verdad? Para que ellos se sientan que, no me muestres solo el Barcelona aquel de Guardiola, porque Xavi, Iniesta y Messi hay uno solo, te van a contestar los jugadores. No, a vos sí con el Barcelona, pero también con otros equipos, ¿verdad? Sí, hemos tenido esa suerte. La verdad, Arce, es que yo cuando vuelvo a casa le digo a mi señora, normalmente me dice, ¿cómo te fue? Y digo, estamos bien porque creo que están convenciéndose que podemos. También le he dicho en algunas oportunidades, estoy con miedo porque ya creemos que sabemos todo. Esta semana la vi que no llegué con el mensaje y, y nos puede ir mal porque creemos que sabemos todo. Y en el fútbol no terminas de aprender. Nunca terminas de aprender, porque aparte nunca terminas de perder. Siempre hay una pérdida ahí esperándote. Podés estar invicto veintitantos partidos que en algún momento vas a perder, o podés ser campeón un año y capaz que campeón otro año y en algún momento no vas a ser campeón. El otro día hablaba y le decía a mis jugadores, a ver, se discute entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero Cristiano Ronaldo debe ser uno de los más triunfadores de todas las épocas, yo creo. Triunfadores, ¿verdad? Exitosos. En todo sentido. Pero si agarran la carrera de Cristiano Ronaldo, seguramente yo no la he hecho, pero me arriesgo. Desde que él empezó hasta ahora, los años que va jugando, los campeonatos que va jugando, y seguramente ha salido muchas veces campeón, pero la mayoría de las veces ha perdido el campeonato. La mayoría de las veces perdió. Y es Cristiano Ronaldo. De ahí para abajo, todos hemos perdido más de lo que hemos ganado. Y el fútbol te educa
en lo diario, desde que vos empezás en las formativas, a que perdés más que lo que ganás. Pero te educa bien, te hace ser resiliente, te hace volver al vestuario al otro día, aunque hayas tenido la lesión, y tratar de sanarte para volver a recuperar el puesto. Te hace perder un partido y abrazarte con tus compañeros y decir, el partido que viene ganamos, y capaz que perdés 10, y capaz que te toca descender, y vas al otro año y querés ascender o querés salir campeón. Y un jugador de fútbol es un ejemplo ideal, siempre digo yo, para el resto de los seres humanos que muchas veces saben que salen a las 5 de la mañana, se levantan a ir a trabajar y ya saben que van a perder el partido. Ni siquiera lo juegan, o sea, lo juegan pero saben que lo van a perder. Y bueno, en una ida y vuelta, nosotros tratamos de alimentar a nuestros jugadores de esos ejemplos, ¿verdad? De que somos benditos, que tenemos una profesión que nos pagan y muy bien, pero que la tenemos que cuidar porque es muy cortita y se termina muy rápido. Pues, profe, el fútbol, eso que usted decía ahorita, que prometer ganar es imposible y estamos de acuerdo. Imagínese, hay equipos que han ganado consecutivamente y parecían invencibles y hoy, por ejemplo, el City está en unos problemas tremendos o en algún momento al Real Madrid lo eliminó el Borussia Dortmund, entonces... Por primera vez vemos a Guardiola, Más humano. por primera vez yo veo a Guardiola de técnico. O sea, por primera vez Guardiola siente lo que sentimos el resto de los técnicos del mundo y en toda la historia, que Sí. ganábamos a ver una vez, pero que perdíamos. Porque Guardiola perdía un clásico, perdía 2, 3 partidos al año, ¿verdad? Y así ha sido normalmente su historia, pero por primera vez lo vemos humano, lo vemos técnico, ¿verdad? Yo lo veía el otro día, no es que me alegre, porque aparte, para mí el fútbol en algún momento alguien va a decir AG, DG, o sea, antes de Guardiola y después de Guardiola, pero me alegró un poco verlo humano, que el otro día hacía los mismos gestos que yo cuando me desespero en la cancha, y se rascaba la cabeza así y se hizo sangrar porque no podía ganar. Entonces, no es que me alegre, pero sí me deja tranquilo. Pero lo humaniza. Claro, claro. Profe, y justamente el fútbol tiene mucho de eso, también un poquito, no sé, de injusto puede ser, porque su Medellín, por ejemplo, fue el mejor equipo del 2023 de lejos en juego, y que llegara una jugada en el último minuto y que cambiara un destino que parecía escrito, pues eso tampoco a veces es fácil de explicar, ¿no? No, pero es parte de la vida, ¿no? Eh, a mí me ha costado mucho digerir ese mal trago. Ya había perdido una final en Uruguay yo. Había ganado otras, había salido campeón en Uruguay, en Ecuador, vicecampeón en Colombia, en Bolivia. Pero realmente la final esa me dolió muchísimo porque como ustedes creí que lo merecíamos y habíamos hecho méritos, no solo en el campeonato, o que más que nada en los cuadrangulares, ¿no? Nos tocó una serie que no sé si alguna vez se había dado, que fuera Millonario, Nacional, América y nosotros, Independiente de Medellín. No sé si alguna vez se había dado un cuadrangular de eso. Muy bravo. Y nosotros lo ganamos con luz, ¿va? Y, y nos tocan 2 finales y en las 2 finales, en el juego nos imponemos, porque viste que el juego normalmente lo definís de área a área. Pero en las áreas, Junior nos emparejó las finales las 2 veces, porque nos convirtió rápido, porque después nosotros erramos muchos goles allá en Barranquilla y solo quedamos a un gol. Pero en el juego nosotros sentíamos que estábamos bien. Esa final la volví a ver a partir de mis cambios. Primero vi por qué hice los cambios. Me puse a fijar por qué había hecho los cambios. Y entonces volví a entender por qué. Digo, no, este estaba lesionado, este pidió el cambio por lesión, estos últimos cambios, este está con amarilla, este se hace sacar otra amarilla y casi lo echan. Y no es solo porque tenían amarilla, es porque Junior nos había empezado a molestar y en 2 jugadas pudo habernos hecho un gol. No nos hicieron porque no tuvieron buena puntería. Entonces yo tenía, porque ese es mi trabajo aparte, ¿no? Tenía que definir cómo podía cambiar eso e hicimos los últimos cambios faltando 8 minutos más los descuentos.
Y volví a ver el partido, esos 8 minutos. Y a partir de ahí, Junior no nos remató una vez al arco. O sea, solucionamos el problema que estábamos teniendo. Lo solucionamos. Pero hay tantos imponderables en el fútbol que en una jugada de superioridad numérica nuestra en defensa para defender, un jugador de ellos recibe solo, y nos remata al arco y nos hace el gol. Me preguntaron también, y ahora te lo voy a decir, ¿haría otra vez los cambios, aunque ya ha sido tan criticado? Sí, los haría otra vez. Quizás cambiaría otras decisiones, ¿verdad? Que también he analizado. Quizás cambiaría otras decisiones, pero la de los cambios no. Quizás cambiaría incluso decisiones que tuve en la confección del equipo para la semifinal y que después me hizo llegar a la final con ese equipo. En la final que perdí en Uruguay, sí me cuestioné algún cambio, me acuerdo, y dije, si lo volviera a vivir, capaz que este cambio no lo hacía. Pero específicamente la de Medellín, que me dolió mucho, como bien vos decís, y estoy dando una explicación más que nada para mí mismo, ¿no? Este, eh, sí, me dolió y aparte es la última vez que me tocó perder algo tan bonito. Pero hay, digamos que legados, profe, de quienes en algún momento se han quedado cerca de un título. Por ejemplo, Marcelo Bielsa siempre ha hablado de la dictadura de los títulos, que a veces la dictadura de los títulos arrasa con todo, con cualquier tipo de reflexión y de legado que dejen incluso los que pierden. Y los holandeses también hablan de un legado que ellos reclaman y que yo creo que el mundo se los ha dado de a pocos, o de a poco, incluso un legado tan importante como el de aquellos que ya han ganado, que han sido campeones del mundo. ¿Usted cree que hay un legado de quien pierde también los títulos? En la gran mayoría no. Uh -huh. En quienes analizan el fútbol y en quienes hinchan por el fútbol y por eso se llaman hinchadas, no. Ahí no hay consuelo, ¿verdad? No hay consuelo para el segundo. Pero en quienes lo viven y en quienes han estado ahí seguramente alguna vez, sí. Es una gran minoría, ¿verdad? Sin duda, el fútbol es la medición final, es siempre el resultado. O sea, vos ganás o perdés. Se ha llevado, sí, a los extremos este análisis. Antes era ese, ¿no? Ganar o perder. Hoy día me tocó vivirlo ahí en Medellín. Hubo equipos importantes de ese año que ni siquiera clasificaron, o bueno, o ciudades importantes de Colombia, que no pudieron pelear ni siquiera entre los 8, ¿verdad? Pero fue más criticado el segundo puesto nuestro que el 18 o 19 del campeonato. Y suele pasar también, y debemos aceptarlo, los que estamos en esto debemos aceptarlo, ¿verdad? Yo creo que mi trabajo como entrenador, y por eso siempre digo entrenador, tiene que ser justamente mejorar, y el legado mío, más allá de un título o no, tiene que ser el mejorar el equipo, el mejorar un equipo y el mejorar individualmente a esos jugadores. Los jugadores, ¿cómo mejoran? Y si hacen mejores contratos el siguiente año, vos dejaste un legado en ellos, ¿verdad? Si en equipos, si ese equipo después juega durante un tiempo bien y esos jugadores siguen en ese equipo porque creen, seguramente dejaste un legado. A veces ha pasado, ha ocurrido, que aún quedando en la historia y siendo campeones, yo he visto en países, en mundiales, ha quedado solo el legado del campeonato. Y lo malo a veces ha sido, yo lo he visto en instituciones en Uruguay y todo, que ha sido tan costoso el ganar de cualquier manera, que
que ese equipo después no pudo sobrevivir siquiera y estuvo hundido mucho tiempo en penumbras. O sea, este análisis es para mí, para vos que me lo preguntáis, para la minoría, como digo, que seguramente algún día vivió esto, ¿verdad? Eh, hay que ser cuidadoso, o sea, es como si vos en tu casa mañana decís, ¿sabes una cosa? Yo por un año voy a ser campeón, en tu casa, ¿no? Y te metes en cuanto crédito hay, ¿verdad? Sabiendo que no lo vas a pagar. Y de cualquier manera le das a tus hijos todo y a tu señora todo y haces los viajes por el mundo y te fabricas una piscina en el jardín y 2 jacuzzi en cada habitación, pero en algún momento sí, les vas a dejar el legado de que vivieron ese campeonato y fueron campeones, pero a los herederos no les vas a dejar nada. Entonces yo creo que esto tiene que ir acompañado, o sea, mi preocupación es ser campeón, sí, ganar todos los partidos, ojalá que sí, porque sé que quiero ganar, pero hay una manera. Profe, yo, hablando de maneras de asumir la vida, ¿a usted le gusta, como decimos acá jocosamente, le gusta la adrenalina? Porque usted asumió un Deportivo Cali recientemente que peleó para el descenso. El Santa Fe que usted asume, lo asume después de una crisis tremenda, termina por ganar el puesto 17 y usted lo asume y lo lleva a las finales otra vez. Y Medellín lo asume también en la parte baja, profe. Es decir, no le ha tocado muy cómodo tampoco el escenario cuando llega. Eh, ¿Es un placer suyo asumir retos un poquito más complejos? En el caso del Cali, yo diría que sí, que es el más extremo, ¿verdad? Porque aparte, todos, muchos amigos y quienes me aconsejan, me aconsejaban que no debía hacerlo. Eh, pero bueno, ahí primaron otras cosas también. En los otros, es la circunstancia que se dio, porque eh, si yo no asumía en ese momento en Santa Fe, no sé si otro me llamaba. Alguno podía decir, sí, profe, ustedes lo iban a llamar de Colombia. A mí me llamaron después que me habían echado de Cali, así que no sé. Y el del Medellín, 2 días antes me acababan de echar de Peñarol. Habiendo sido campeón y sacado 11 puntos de ventaja, hago una muy mala sudamericana, hacemos una muy mala sudamericana y mm, me sacan de Peñarol. Y a 2 días después me ofrece Medellín. ¿Y cómo voy a decir que no? Si era salir de un duelo a ir a dirigir un gran equipo. Nosotros, vos sabés que los jugadores de fútbol eh, vivimos y nos hacemos adictos a eso que vos dijiste, la adrenalina. Eh, si alguien hace un estudio más pormenorizado, se va a dar cuenta que es así. Eh, y corremos riesgo incluso cuando nos retiramos, si no nos enfocamos bien en determinadas cosas, queremos seguir en esa adrenalina, ¿no? Eh, no hay duda que a mí, esto para mí es una pasión, o sea, yo, y cada día es más pasional para mí el poder estar y agradecimiento aparte de poder estar. Estoy acá al lado ahora dándote esta nota y ahí está la cancha, está todo verde y hace un ratito estuve corriendo con mis jugadores y convenciéndolos de que podemos ganar y que tenemos que ir por la victoria siempre. Yo no sé cuánto me va a durar esto, porque igual que la vida, lo agradeces día a día. Eh, entonces la elección esa que vos me planteaste, como que yo la elegí por adrenalina, no hay duda que tengo seguramente una carga de adrenalina en mi organismo, pero es por agradecimiento a que lo puedo hacer y a que me eligen para eso todavía. Seguramente uno cuando está acá deja de visualizar que millones de millones querrían estar en mi lugar. O sea, los hinchas del Cali todos, los hinchas del Cali todos. Pero hablemos de técnicos recibidos en América.
¿Cuántos quieren estar acá ahora, por ejemplo, sentado acá hablando contigo? Porque yo estoy sentado hablando contigo porque soy el técnico del Cali. Porque si no, vos no me registrás. Este, tiene que ver con eso, Arce. O sea, yo vine a dirigir a Colombia y agradezco que me eligieron entre tantos. No es que yo elegí y podía elegir mucho más. No sería justo ni con Santa Fe, ni con Medellín, ni con el Cali darme esos aires de que yo podía elegir otras cosas. No es cierto. Yo estoy acá agradecido y la verdad, privilegiado entre muchos. Usted habla, profe, y dice que eso lo emociona, que lo que hace lo emociona, y uno ve que en sus jugadores también hay una cuota altísima de emotividad, que si bien tienen un rigor dentro de la cancha y unas funciones que cumplir, pues también jugadores como Caldera o jugadores como Quintero, por ejemplo, solo por citar uno o dos, muestran eso, esto va un poquito más allá de las funciones que tienen que cumplir en la cancha y que hay una pasión que no se puede perder porque si se pierde entonces, pues no sé, con todo el respeto de quienes juegan ajedrez, pues jugamos al ajedrez o no. Es verdad. Vos diste dos que naturalmente lo sienten así, ¿verdad? Sienten el fútbol así y la vida seguramente. Pero yo debo agradecer y debo destacar en otros que no han sentido seguramente en el pasado que necesitaban de eso o que les cuesta un poco más porque las trayectorias son más largas. Y voy a dar dos ejemplos, Reina y Harlan, ¿no? Reina y Harlan en el partido pasado fueron los que más recuperaron pelotas en campo contrario. Wow. O sea, cada vez que perdíamos la pelota, ellos seguramente fueron los primeros en ir a recuperarla y por eso tuvieron el porcentaje mayor, que es uno de los conceptos aparte que en nuestro equipo es fundamental, ¿no? La recuperación tras pérdida es fundamental. Profe, uno habla con usted y entiende a los 5 minutos que es una persona muy futbolera que vive y transpira fútbol, pero ¿qué lo hace salir del fútbol un poquito? ¿Qué lo hace pensar en otra cosa? Bueno, mi familia, sin duda, mis seres queridos, mi hija, mi señora, mis padres que tengo vivos, gracias a Dios, que estuvieron delicados y ahora están en casita, frágiles. Cumplió hace unos días papá 92 años. Ajá. Eh, Mi mamá tiene 84. Que estén vivos, mis hermanos, que estén bien. A mí me saca del fútbol solamente esas cosas que son tan importantes para mí, que es mis seres queridos. Pero después me doy cuenta que soy muy egoísta y estoy prácticamente todo el día o viendo o pensando fútbol. Por suerte, mi señora a veces me lo hace ver y me dice, vamos a ver una película, dale, salí un poquito de eso y entonces me gusta mucho a mí ver Pero películas. que la película no sea de fútbol, profe. Alguna vez le he puesto alguna también, pero no, normalmente trato de sacar la cabeza de eso, a través de eso, de ver una buena película o leer, pero sí, los libros son siempre de fútbol, así que no voy a decir leer porque no. Ahora estoy con leyendo uno de Seirulo, de Paco Seirulo, de ADN Barça, Buenísimo. que está muy bueno, un poco complejo la lexicografía, pero bueno, eh, está bueno. ¿Aún hace pizzas, profe, en la casa, en sus ratos libres o no? Las vacaciones pasadas en casa hice, Ajá. este, ya no hago en ningún otro lado, la verdad me han dicho muchos lados que haga y no, ya no, siento que debo haber perdido la práctica y temo que me juzguen para mal, aunque yo era mejor pizzero que técnico sin ninguna duda. No. Pero la mejor pizza se hace con masa gruesa o delgada. A mí me gusta delgada, lo que pasa es que hay gustos para todo, Ujú. pero a mí me gusta delgada. Hablando de recetas, profe, agradeciéndole muchísimo su tiempo con nosotros, ha sido muy generoso. ¿Cuál es la receta para ser feliz en un fútbol tan competitivo, a veces tan caníbal, a veces tan difícil de digerir como este que tenemos hoy en día, a pesar de que, como usted dice, ha evolucionado para bien, pero que también se vuelve tan competitivo a veces que
pierde un grado de humanidad también. Yo creo que el solo hecho de pensar, como dije anteriormente, cuántas personas podrían estar en nuestro lugar, nos tiene que hacer felices y agradecidos. Después el fútbol, como dije anteriormente, vamos a perder más de lo que ganamos y vamos a sufrir más de lo que festejamos. Pero tiene que ver con la vida, ¿verdad? Tiene que ver con la vida justamente. Siempre digo, y esto cada día me afirmo más en ello, si todos los seres humanos de este universo pudieran trabajar de lo que les gustó hacer desde niño, tendríamos un mundo muchísimo más feliz. No habría tanta depresión, no habría tanto psiquiatra, ni tanto medicamento para tapar frustraciones y un montón de cosas. La gran mayoría, ahora voy a decir al revés, la gran mayoría del universo trabaja de lo que no le gusta o de lo que le tocó. Somos tan bendecidos los futbolistas que desde que somos niños queremos patear una pelota, hacer un gol, y después si logramos trabajar de ello, que nos paguen, que se llenen estadios para silbarnos o para aplaudirnos, deberíamos ser tremendamente agradecidos. Yo intento ser así todos los días. Yo todos los días doy gracias y me siento de esa manera privilegiado. Lo que no quiere decir que después me enoje y que sufra y me vean ahí al lado de la cancha como un desquiciado. Pero es parte de mi vida y es parte de mi ser, ¿verdad? Yo he sido una persona bendecida. Jugué al fútbol y ahora todavía sigo vinculado al fútbol, estando al lado de muchachos y tratando de sacar lo mejor de ellos en el día a día. Debo ser muy agradecido y eso me hace inmensamente feliz. Pues pocas veces son las que uno puede decir que de nuevo aterriza la frase que me encanta y que es tan popular en el fútbol, que el fútbol es como la vida. Pues cuando uno habla con Alfredo Arias, empieza a de nuevo aterrizar a esa frase, a entender que el fútbol es como la vida, y eso se le agradece mucho. Profe, de verdad muchas gracias, sabe la admiración que tenemos por usted, esperamos que le vaya muy bien en este segundo capítulo en el Deportivo Cali, ha comenzado muy bien el equipo, dejando unas sensaciones muy positivas, y bueno, ya sabemos que usted es una especie, profe, de revolucionario del fútbol, y eso a nosotros nos trae un poquito de rock and roll en el fútbol que tanta falta hace. Eso me preocupa, Arce. Porque, ¿sabe qué es lo que más fracasa en la vida y en el fútbol? A ver si usted sabe eso. ¿Qué? El éxito. El éxito es lo que más fracasa. Después del éxito, pensamos que sabemos todo. Pensamos que no hay que aprender más. Pensamos que no hay que corregir. El aprendizaje siempre viene del error o de la pérdida. Uno lo aprende muy tarde esto. No nos lo enseñan de niño. Ojalá nos hubiesen enseñado de niño. Está bien que te equivoques. En vez de decirme, ¿quién fue la culpa? ¿Quién rompió este vaso? ¿Verdad? Seguramente los paradigmas de vida van cambiando para llegar a eso. A que a los niños desde niño le digamos, está bien errar, está bien equivocarte, está bien perder, es la única manera que aprendes. Porque si sos exitoso, o si en esto de entrar, seguro el fracaso lo vas a encontrar. Porque lo que más fracasa es el éxito. Abrazo. Chao, chao. Abrazo grande, profe Alfredo Arias, con nosotros aquí en Diario AS Colombia.